Hemos estado hablando de la serie Reconstruyendo tu hogar. Reconstruir significa volver a construir, rehacer. Hemos visto entonces en esta serie de Reconstruyendo tu hogar 3 temas. El primero, de dejar a tus padres. El segundo, unirte para ser uno. Y el tercero, ayuda idónea. El tema de hoy es la sujeción. La sujeción tiene que ver con someterse al dominio, señorío o disposición de tu cónyuge. Un buen tema para aprender hoy. Oremos. Señor, gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque tú eres bueno, Señor Jesús. Queremos, Padre, que nos enseñes, que me enseñes a mí a compartir lo que he aprendido acerca de este tema, de cómo sujetarse el uno al otro para reconstruir nuestro hogar. Sabemos, Señor Jesús, que muchos hogares necesitan reconstruirse, necesitan rehacerse, y este tema de la sujeción, de estar sujetos el uno al otro, nos va a ayudar mucho, Señor, porque tú eres bueno, tú estás interesado en que nuestros hogares te glorifiquen a ti, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos. Amén. La sujeción es lo que voy a hablar, lo que voy a compartir y lo que he estado aprendiendo realmente. He estado haciendo algunas modificaciones en mi forma de cómo estaba haciendo las cosas en mi relación con mi esposa. Y es que en la sujeción yo pues siempre he pensado que es la mujer la que tiene que estar sujeta a su marido siempre, tiene que estar sometida a su marido siempre. Pero cuando yo leo Efesios en el capítulo 5, en el versículo 21, solo vamos a hablar de ese versículo. Efesios 5, 21, dice, estén sometidos los unos a los otros con reverencia a Cristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Interesante que para reconstruir tu hogar tiene que estar, someterse es el uno al otro. O sea, después habla acerca de específicamente el trabajo de la mujer, el papel de la mujer. Debe estar más concentrada en sujetarse al marido, pero no es que solamente es para ella. Por eso el versículo 21 del capítulo 5 dice que nos sometamos los unos a los otros en el temor de Dios. Los que buscamos honrar a Cristo en nuestras vidas, recordemos que Pablo está escribiendo esta carta a la iglesia en Éfeso, a la iglesia, a los hermanos, a las personas que habían creído en Cristo. A ellos les está hablando. Entonces, los que buscamos honrar a Cristo en nuestra vida, porque de eso se trata, ¿verdad? Que el creyente busque o que busquemos honrar a Cristo en nuestras vidas. Sabemos que somos pecadores, que fallamos. Si son las iglesias estamos llenas de pecadores, ¿verdad? Pero que lo que buscamos es honrar a Cristo en nuestras vidas. Entonces debemos de permanecer en 3 cosas. Sometidos el uno al otro, permanecer sirviendo el uno al otro y permanecer sujetándose el uno al otro. Someterse dice que es sinónimo de sujetarse, es sinónimo de servir. Entonces, cuando dices, ¿cómo me someto yo entonces? ¿Cómo me someto? Sirviendo a tu cónyuge y sujetándose. O sea, no siempre la mujer es la que siempre se tiene que terminar sujetando, porque aquí dice que nos sometamos el uno al otro. Habrán veces que tienes que aceptar como hombre, porque es a lo que más nos cuesta, ¿verdad? Los varones, someternos a lo que dice la mujer. Siempre nos resistimos, porque los hombres, los creyentes, pensamos que la mujer se tiene que someter y que yo soy la cabeza de la mujer. O sea, ese es el diseño, ¿verdad? El diseño perfecto de Dios. No lo estoy cambiando.
Solamente estoy diciendo que al inicio de Pablo le dice a la iglesia en Éfeso que se someta el uno al otro. Someterse el uno al otro es sírvanse, sujétense el uno al otro. ¿Qué debo hacer entonces? ¿Qué debo hacer para sujetarme? ¿Qué debo hacer para servir? ¿Qué es lo que debo de hacer para someterme? Esa debería ser la pregunta, ¿verdad? No estar diciendo, no, que no me puedo someter, que el sometimiento es para la mujer. Sometámonos el uno al otro. La pregunta debe ser, con tranquilidad, ¿qué hago entonces? Si ahora entendí que nos debemos de someter el uno al otro, entonces, ¿qué hago? Debo hacer lo que Dios espera de mí. ¿Qué es lo que Dios espera de mí? Miremos en Miqueas 6:8. Miqueas 6:8. Hay muchas formas como nosotros venimos y hacemos cosas. Creemos que estamos agradando a Dios y creemos que eso es lo que espera Dios de nosotros. O sea, solo porque lo que yo hago creo que estoy agradando a Dios. Pero una cosa es que lo que yo hago pienso que estoy agradando a Dios y otra cosa es que lo que yo hago es realmente lo que Dios espera de mí. ¿Y qué es lo que Dios espera de mí? Dice Miqueas 6:8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Son tres cosas las que Dios pide en tu hogar. Dios pide a cada cónyuge tres cosas: hacer justicia, amar misericordia y humillarse ante Dios. Ya Dios ha dicho lo que es mejor para él, lo que pueden hacer y lo que espera. O sea, Dios ya lo tiene claro con este profeta. Dice que hagas justicia con tu cónyuge. Tienes que hacer justicia con tu cónyuge. Que ames ser misericordioso con las debilidades de tu cónyuge. Y número 3, que te humilles ante lo que Dios dice en su palabra. Entonces ahora es cómo sujetarme, basado en este pasaje de Miqueas 6:8. ¿Cómo me voy a sujetar? Número 1, debes hacer justicia con tu cónyuge. La justicia es por medio de la fe. O sea, la justicia no es que tú le vas a dar a tu esposa o le vas a pagar conforme a lo que ella se merece. Eso no es justicia. Veamos qué dice Dios acerca de lo que es justicia. Siempre recordemos, la justicia es por medio de la fe. O sea, tú vas a hacer justicia con tu esposa por la fe, porque le crees a Dios, porque le crees lo que está en su palabra. Por eso vas a hacer justicia con tu esposa. Romanos 3, del 21 al 25. Fijemos para que entendamos qué es justicia, de la que Dios habla, ¿verdad? Cuando Dios dice que hagamos justicia, es de la justicia de Él. Romanos 3, del 21 al 25. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y esta es la justicia. Resaltemos el versículo 25. A quien Dios puso como propiciación, o sea, a Jesucristo, por medio de la fe en su sangre. O sea, Dios, Él nos presenta justos delante de Él, no tomando en cuenta nuestros
pecados. Y eso es lo que pasa. O sea, tú tienes, hablo como el esposo, tienes que presentarte justo a tu esposa delante de ti, no tomando en cuenta sus pecados. O sea, porque el pecado te separa. El pecado te separa. Las ofensas que tu esposa te ha hecho te separan, rompen la comunión, rompen esa comunión. Pero miren aquí, ¿quién hizo la justicia? El ofendido. Jesucristo fue el ofendido con los pecados del pueblo. Sin embargo, Él dio la vida por nosotros, porque esa es la justicia de Dios. Porque Él quiere que todos los hombres se salven y que vengan al conocimiento de la verdad. Entonces tiene que hacer justicia. La justicia de Dios, presentarnos delante de Él, justos, sin pecado. Y eso es lo que tú tienes que hacer. Presentar a tu cónyuge delante de ti, justo. Dice, a pasar por alto los pecados, pasar por alto las ofensas que te ha hecho tu esposa, pasar por alto, para que de esa forma, cuando tú pasas por alto los pecados, entonces restauras la relación. Pero es el ofendido el que tiene que pasar por alto las ofensas. Honra del hombre prudente es pasar por alto la ofensa. Entonces, cuando tu esposa te ofende por algo que dijo o por algo que hizo, entonces lo que tienes que hacer es pasar por alto esos pecados, esas faltas. Y los pecados pasados no es los pecados que ella cometió antes de conocerte, sino los pecados pasados. Ahorita cometí un pecado a mi esposa, ya pasó un segundo, ya es un pecado pasado. Entonces ese pecado pasado lo tengo que pasar por alto. Eso fue lo que hizo Jesucristo. Pasó por alto con paciencia. Y no solamente pasó por alto la ofensa, sino que pasó por alto con paciencia los pecados pasados. Eso es lo que nos hace que estemos justos, que nos presentemos justos delante del Padre. Esa es hacer justicia. Hacer justicia con tu cónyuge es restaurar la relación, porque las ofensas que ella te ha hecho te distancian, ¿verdad? Distancian, pero restaurar es haciendo justicia, pasando por alto los pecados, lo mismo que hizo Jesucristo. Eso es lo que dice Romanos 3, del 21 al 25. Debes hacer justicia con tu cónyuge. La justicia es por medio de la fe. No hay otra forma de hacer justicia sino por medio de la fe. Porque esa es la única forma de creerle a Dios, que yo voy a pasar por alto la ofensa. Lo que mi esposa ha hecho, que me ha ofendido con lo que ha dicho, o con lo que dijo, con lo que hizo, es pasar por alto esto. Pasar por alto eso. Eso va a hacer que me presentar a mi esposa justa delante de mí, limpia, sin manchas. Justicia, eso es, hacer justicia con mi esposa, con tu cónyuge, es uno de los puntos que dice Miqueas 6:8. Hacer justicia para poder remodelar tu hogar. Necesitas hacer justicia. Para poder sujetarte a tu cónyuge, necesitas hacer justicia. Pasar por alto las ofensas, pasar por alto todos los pecados. Así manifiestas tu justicia, así manifiestas la justicia por medio de la fe. El otro punto que nos pide Dios a través del profeta Miqueas es que para poder sujetarte, lo que Dios espera de ti es que debes amar misericordia. Dice amar misericordia, amar ser misericordioso con las debilidades de tu cónyuge. O sea, la misericordia de Dios. Proverbios 3:24 dice, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Amar misericordia. Y aquí, antes de ser misericordiosos, tenemos que
amar la misericordia. Recordemos que Dios es uno de los atributos de Dios, la misericordia, ser misericordioso. Dios, Él fue misericordioso con nosotros y sigue siendo misericordioso, porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Pero ¿cómo muestra? ¿Por qué muestra Dios su misericordia? Con las debilidades, por las debilidades nuestras, en nuestras angustias, por causa de nuestros pecados. Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos. En medio de esas angustias que nos producen nuestros pecados, que cometemos intencionalmente o no, en medio de esas angustias que nos trae, porque recordemos que el pecado trae tribulación y angustia, y eso consume. Pero dice que por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos. Entonces Dios nos manda a que amemos misericordia para poder someterme a mi cónyuge, amar misericordia. O sea, ustedes y yo, por causa de nuestros pecados, nos merecíamos ir al infierno. Eso nos merecíamos, ir al infierno. Pero Jesucristo no permitió que fuéramos al infierno, sino que Él fue en lugar nuestro, la muerte sustituta. Él fue en lugar nuestro, porque se cumple lo que Dios dice, que la paga del pecado es muerte. O sea, lo que nos merecemos por ser pecadores es ir al infierno. Pero Jesucristo, mostrando su misericordia, por causa del perdón, Él fue al infierno en lugar de nosotros. ¿Qué significa eso? Que nosotros tenemos que agarrar esas faltas de tu cónyuge, de mi esposa, agarrarlas, y en vez de condenarla, ¿qué fue lo que hizo Jesucristo? Mostró su gracia, mostró su misericordia, porque tú y yo nos merecíamos el infierno, pero mostró su gracia porque en vez del infierno nos ofrece el cielo. Esa es la gracia de Dios. Entonces es interesante que es parte del amor de Dios, la misericordia y la gracia. Entonces tu esposa no va a poder entender cómo después que te ha ofendido con lo que ha dicho o con lo que hizo, en vez de condenarla, tú le ofreces gracia. O sea, en vez de mandarla al infierno, le dices, vamos a estar en una eternidad con el Señor en el cielo. Eso fue lo que hizo Jesucristo. Entonces, para que tú puedas someterte a tu esposa o esposa, para que te puedas someter a tu esposo, tienes que amar misericordia. No tienes que mandarlo a donde se lo merece, sino ofrecerle gracia. O sea, no rechazarla por las ofensas, sino ofrecerle gracia. O sea, ser misericordioso con ella. Ese es no mandarla donde se merece. O no, lo que te mereces por lo que me hiciste, eso no es misericordia. O sea, lo que Jesucristo hizo, lo que nos merecemos por lo que hicimos, el infierno. Pero eso no fue lo que Él hizo. Él fue en lugar nuestro. Entonces nos toca a nosotros, siempre cuando queremos restaurar el matrimonio, cuando queremos hacer esa remodelación, me tengo que someter, me tengo que sujetar a mi cónyuge. Debo amar, ser misericordioso, amar. O sea, no permitir que mi esposa sufra por las faltas que cometió hacia mí, por las ofensas que me hizo, sino agarrarlas yo, ¿verdad? Agarrarlas yo para que ella se sienta liberada, porque las faltas que ella cometió hacia mí la cargan. Entonces debo yo más bien ser yo el que las agarro para alivianarla a ella. Eso me va a ayudar a mantener esa sujeción el uno al otro. Y mire qué interesante. Cuando nosotros mostramos misericordia, cuando tú muestras misericordia hacia tu esposa o cuando tú muestras misericordia hacia tu esposo, cuando tú no le pagas conforme a lo que se merece, entonces vas a hallar gracia y una buena opinión. Tu esposa va a hablar bien de ti. Tu esposa te va a tener en alta estima. Ella va a tener un alto concepto de ti. Cuando tú derrames misericordia en ella, que por todas las ofensas tú agarraste esas faltas
para tener esa comunión con ella. Tú haces eso. El que hace misericordia es el ofendido, no el que ofende. El ofendido es el que hace misericordia, porque agarra las faltas, pasa por alto las ofensas y no le da al que lo ofendió lo que se merece. Estamos hablando del matrimonio. O sea, siempre hay problemas en el hogar, siempre hay problemas en la pareja por diferentes razones, pero aquí estamos hablando cómo aprendemos a sujetarnos el uno al otro, y es amar misericordia. No mandes a tu cónyuge a donde se lo merece, sino que seas tú el que va ahí. Donde tú le deseas a ella que ella vaya porque se merece, porque te ofendió, sé tú el que vas, no ella, para alivianarla a ella y que ella pueda tener una buena opinión, un buen concepto de ti. La misericordia es una muestra del perdón. Jesucristo mostró su misericordia porque decidió perdonarnos. Por eso es que eso es lo que nos motiva la misericordia. Decidir perdonar las faltas a tu cónyuge. Por eso es que muestras la misericordia, porque tú decides perdonar las faltas. No permitió que tú y yo vayamos al infierno. Él fue en lugar nuestro. Él no permitió que tú y yo vayamos al infierno. Él fue en lugar nuestro. Esa es misericordia. Entonces, si queremos restaurar nuestro matrimonio, si estamos reconstruyendo nuestro hogar, entonces vamos a someternos el uno al otro. Pero para someternos tenemos que amar misericordia. Y el tercer punto es, según Miqueas 6:8, es que debes humillarte ante lo que Dios dice en su palabra. Humillarte. O sea, estamos hablando de los creyentes, ¿verdad? Porque el versículo base, perdón, el versículo base es, como decíamos, Efesios 5:21. Someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Hablándole a los hermanos que se reúnen en esa iglesia. Entonces, para un incrédulo, para una persona que no ha recibido a Cristo, pues es un poco problemático entender esto. Pero nosotros que decimos creer en Cristo, entonces debemos humillarnos. Para someternos el uno al otro, debemos humillarnos a lo que dice la palabra. Debemos someternos, todos nuestros pensamientos, someter a la obediencia de Cristo. ¿Y qué dice Primera de Pedro 5, del 6 al 7? Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él nos exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Humillémonos bajo la poderosa mano de Dios. O sea, aquí es que el mayor conflicto que tenemos nosotros, ustedes y yo, el mayor conflicto es que hay una lucha entre los deseos de la carne y lo que Dios dice en su palabra. Es esa lucha. Y por eso es que se ve difícil sujetarse el uno al otro, porque hay una lucha entre los deseos de la carne y lo que Dios dice. Por eso dice que renunciemos a los deseos de la carne, ¿verdad? Renunciando a los deseos de la carne. Humillémonos, pues, dice 1 de Pedro 5, 6, 7, bajo la poderosa mano de Dios. Esto, la palabra de Dios, tienes que someter. O sea, someter es poner por debajo tus opiniones, tus pensamientos, sustituir tus pensamientos por los pensamientos de Dios, para que Él nos exalte cuando fuere tiempo. Y a veces lo que pasa es que no nos sometemos porque queremos ser exaltados, porque someterse quiere decir ponerse por debajo de. Y si tú te resistes en tu matrimonio, con tu esposa o con tu esposo, te resistes a ponerte por debajo de, entonces lo que quieres es permanecer por encima de, porque no se puede estar a la par. O estás por debajo o estás por encima. Entonces cuando yo me resisto a humillarme, a ponerme por debajo de, entonces quiero permanecer por encima de. Y aquí dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él nos exalte cuando fuere tiempo. Entonces, cuando Dios me manda a que me someta, que me humille, ¿verdad? Eso fue lo que hizo Jesucristo. Siendo Dios, no consideró el hecho de ser igual a Dios, sino que se humilló. ¿Y qué pasó? Por haberse humillado,
Dios lo exaltó, el Padre lo exaltó hasta lo sumo, y no hay otra exaltación más que esa. Entonces, cuando tú te humillas, cuando te pones por debajo de, sea el esposo o la esposa, entonces lo que estás buscando es, Dios viene y te trae, que Él te exalta cuando es el tiempo. No busques ser exaltado. Para mantener una buena relación, para reconstruir tu hogar, no busques estar encima, no busques ser exaltado. Busca humillarte. O sea, tengas o no tengas la razón en ese problema, en esa discusión, busca siempre humillarte, porque vas a hacer humillarte ante Dios. Eso es lo que estás haciendo. Cuando tú te pones por debajo de lo que está diciendo tu cónyuge, entonces estás poniendo por encima la palabra de Dios. Lo voy a hacer por Dios, pero con paciencia y con amor. Amar, misericordia, recordemos. Y echando toda mi ansiedad sobre Él. No estoy bien, estoy molesto, estoy molesta, pero voy a echar todas mis ansiedades sobre Cristo, porque Él es el único que cuida de mí. Él, lo hacemos por Él. Hemos visto entonces 3 formas de cómo, según Miqueas 6:8, que nos van a ayudar a someternos el uno al otro. Debes hacer justicia con tu cónyuge. Debes amar misericordia con las debilidades de tu cónyuge, y debes humillarte ante lo que dice Dios en su palabra. Solo así vas a poder estar sometido, solo así te vas a sujetar, solo así vas a poder servir a tu cónyuge para mantener un hogar reconstruido. Recordemos que esa es la serie, reconstruir nuestro hogar. Vamos a orar. Señor, gracias porque nos has enseñado, Señor Jesús, a que en el matrimonio nos sujetemos el uno al otro, que tengamos esa actitud, Señor, especialmente nosotros los esposos, que nos resistimos. Siempre queremos hacer sentir que tenemos la razón, y generalmente la mujer termina sujetándose, le guste o no le guste, pero no es así como se reconstruye un hogar. No es así como se reconstruyen las relaciones matrimoniales. Es sujetándose el uno al otro, sometiéndose el uno al otro, sirviéndonos el uno al otro, para que tu nombre sea glorificado y que ganemos más personas para ti como matrimonio, Señor. Gracias por este tema y te ruego que seas tú el que nos pongas el hacer, no solo el querer, sino el hacer lo que hemos escuchado hoy, Señor, en tu santo nombre. El próximo tema, porque recordemos la serie, Reconstruyendo tu Hogar. El próximo tema, ¿quién dirige tu hogar? Es una buena pregunta y es muy controversial, pero el próximo tema vamos a ver qué dice la palabra, quién debe dirigir tu hogar. Que el Señor les bendiga.